we do start the actual presentation, Alice, just where are you? Tell us where you are and what time it is and what's going on in your world. I'm in St. Louis, Missouri, which is in the Midwestern United States, about 300 miles below Chicago. It is sunny for the first time in about 2 weeks, and it is almost 9 o'clock in the morning. Right. Okay. It is now pretty much 2 o'clock. So what I'll do is, I think everyone's sitting comfortable. We'll leave you to do your presentation, Alice, for about half an hour. And then we'll have 15 minutes of questions from everybody here. And yeah, so whenever you're ready, Alice, take it away. Okay, I can just start now. Great. Hola, soy Alice Salvito, soy masoterapeuta en Estados Unidos y quiero agradecerle a Matt por preguntarme y ofrecerme estar aquí hoy. Estoy muy emocionada. Quiero decirle que soy una persona que no soy muy digital y estas son mis diapositivas. Escribí links para todas mis citas y recursos, así que no se preocupen. Matt, de alguna forma, entre nosotros dos vamos a lograrlo para que les llegue esa información. No se preocupen. Cuando Matt me preguntó de hablar de la evidencia y el masaje con los runners, ya que tengo reputación por recolectar la información de los masoterapeutas y dicen cosas muy locas a veces. Si lo pudiera resumir en una de mis citas favoritas, que es esta. Dice, no puedo creer que están pidiendo evidencia. Y así es como se ve la situación en el mundo del masaje. Y dije, wow, tengo problemas. Porque, bueno, debería practicar estas diapositivas. ¿Qué evidencia, digo yo? El problema es que no tenemos mucha evidencia en el mundo de la masoterapia. Nuestra profesión ha sido enseñada por tradición y no hay una tradición de investigación aquí. No tenemos universidades donde haya departamentos de investigación en masoterapia. Y cuando se trata de buscar la evidencia, no tenemos mucha evidencia. Y la poca investigación que está, usualmente ha sido mal realizada y esto no nos ayuda. Tenemos artículos cuando una doctora escribió que si el masaje es tan bueno, ¿por qué hay tan mala investigación? En el mundo del masaje hay individuos o instituciones que tienen la reputación y que se cree bien de la masoterapia, pero fuera de la masoterapia los otros profesionales ven la investigación y dicen, arruina nuestra credibilidad. Es casi como no tener investigación. Hay investigación. Perdón, perdí mi pensamiento, mi idea. La primera pregunta en la que quiero pensar es en el por qué necesitamos evidencia. Primero, somos profesionales, no somos amateurs. Y el público está poniendo su cuerpo en nuestras manos. Tenemos la responsabilidad de saber lo que estamos haciendo y de entregarles la información. Y tenemos la responsabilidad, junto con otros profesionales de la salud, de saber lo que estamos hablando. No queremos sonar como personas falsas. Por eso necesitamos evidencia. Y también queremos asegurarnos que sabemos de nuestra profesión. Si no tenemos detalles de cómo funciona el cuerpo y cómo es afectado, hay riesgos de generar daño en nuestros clientes, sobre todo si generamos mucha presión.
Las personas no sufren lesiones serias de los masajes, pero a veces sí. Y es porque los terapeutas, los masoterapeutas no están bien informados. Y esa es nuestra responsabilidad. Y una de las cosas más importantes por la cual necesitamos evidencia es que si no le damos a nuestros clientes información adecuada, ellos no pueden dar consentimiento informado. Y creo que todos los terapeutas quieren ser responsables y necesitamos consentimiento informado y tenemos que darles información certera. ¿Dónde encontramos esta evidencia? Porque si no tenemos evidencia, la gente nos va a decir, entonces no podemos hacer al respecto. No, necesitamos saber cómo funciona el cuerpo. Hay recursos de evidencia y también hay estudios. Algunos no son muy buenos, pero si comenzamos a leer la investigación, podemos ver que vale la pena de considerar y que no. Hay estudios que no son perfectos, pero pueden lograr sacarles algo bueno de ellos. Hay un sitio web que se llama paintscience.com, escrito por un ex masoterapeuta, y voy a mandarles el link, no se preocupen. Hay podcasts que están disponibles, como lo que dice Matt, lo hace Matt en su podcast, que están basados en evidencia, y blogs basados en evidencia. Hay personas que están intentando buscar la evidencia y discutirla y comprenderla y ver cómo integrarla en la práctica. Hay un libro excelente que creo que todo masoterapeuta debería tener. Se llama Terapia Massage Therapy de la investigación y la práctica. Es de Christopher Moyer, Trish Strident, y está lleno de la investigación que pudieron encontrar al momento de tu publicación. Y hay capítulos, y el primer capítulo de masajes a domicilio deportivos, perdón, es de información muy bien escrita y con buena evidencia. La investigación no tiene que ser específica en nuestro campo. Hay mucha investigación realizada en otros campos, especialmente en terapia física, en psicología, investigación del dolor, y mucho de esto tiene implicancias para nosotros. Así que los masoterapeutas a veces comienzan con la idea de que tiene que ser específica el masaje y no tiene que ser así. Mientras más comprendamos del dolor y cómo esto funciona, esto es relevante. Y los aspectos psicológicos y sociales que también se aplican a los corredores, porque su estado mental va a tener un efecto en el desempeño, en el dolor, en la recuperación. Hay investigación en muchos campos. Y la forma en la que lo encuentro es a través de otros masoterapeutas o a través de otros profesionales o cuando busco información y en la web. Si eres un masoterapeuta que quiere basarse en la evidencia y buscas la investigación y la ciencia, ¿qué pasa después de eso? Crisis existencial. Lo que sucede es que comienzas a investigar la ciencia y uno por uno encuentras que lo que pensaste que sabías parece ser no, no se puede apoyar con la evidencia o se contradice con la evidencia. Y para mí fue que hace muchos años un instructor me dijo que el ácido láctico no daba dolor y el masaje no ayudaba con el ácido láctico. Y yo dije, wow, ¿en serio? Y dije, bueno, no importa. Pero luego
salió otra información y otra información y un día te das cuenta de que todos los fundamentos de tu profesión están siendo desafiados y hay una crisis. Y vi a tantos terapeutas. Alguien en los comentarios durante la sesión dijo, wow, ¿qué haces cuando te das cuenta de que todo lo que pensabas está equivocado? Sí. Lo que yo hice fue tratar de rendirme de todas las ideas que tenía y comenzar de cero. Esta crisis puede ser difícil, pero quiero incentivar a los masoterapeutas y no solo nosotros. A veces los fisioterapeutas, los terapeutas ocupacionales, otros terapeutas también les pasa esto, no solamente nosotros. Quiero decirles, si eres una de estas personas con esta crisis, vamos, aguanten, no se preocupen, mejora la situación. Uno de los mejores recursos que conozco y que me encanta es un video que Jason Silvernail, lo escribí, pero hizo para el San Diego Paint Summit y se llama Cruzando este puente. Dijo, al principio pensé que era, estoy aquí, quiero cruzar este puente y llegar a este otro lugar y todo va a estar bien. Pero resulta que no es así, no se trata de descartar una narrativa antigua e insertar una narrativa nueva. Es más complejo que eso. Una de las cosas que hay que aprender a hacer es vivir con la ambigüedad, aceptar no saberlo todo y más que tener este puente en el abismo, era más como que necesitábamos un GPS. Y esta es mi ilustración de una persona acá en un abismo rocoso y tratar de cruzarlo. Y en vez de un puente para cruzar el abismo, es más como saber navegar a lo largo de este terreno no familiar, desconocido. Ay, mis dispositivos están en otro orden. Disculpen. Hablamos sobre el GPS. Entonces, ¿cuáles son las cosas a considerar? Una de estas cosas es cuál es la evidencia que sí existe, qué sabemos realmente de cómo funciona el cuerpo y hay información. Hay cosas que podemos decir con un cierto grado de confianza. Nuestras capacidades de pensamiento crítico, esto es importante. Y dentro de los masoterapeutas, no se incentiva, no se enseña, pero una de las cosas más importantes, porque si no podemos aprender a cómo pensar críticamente y encontrar información, eso es solo uno de los recursos más importantes que tenemos, nuestro pensamiento crítico. Cuando hablo sobre las cosas que dicen los masoterapeutas, podría decir miles de ideas locas y algunas que suenan razonables, pero no está apoyada, pero el hecho es que no puedo decirlas todas. Pero si la gente puede aprender a reconocer, Carl a reconocer y a pensar las cosas de manera crítica, cómo esto se apoya o contrapone con lo que sabemos. Esa es la clave. Es más que darle un pescado a una persona, es enseñarle a pescar para que coma el resto de su vida. La experiencia clínica, una de las cosas que en la comunidad basada en evidencia dicen, bueno, en mi experiencia, y se le decimos las palabras peligrosas, porque los terapeutas en masaje confían mucho en su experiencia clínica y creen que eso es lo que cuenta.
Y es bastante, un nivel de evidencia bastante bajo, pero es su experiencia y en la ausencia de evidencia, nuestra experiencia y la experiencia de otros terapeutas sí tiene cabida. Hay que entender cuál es ese lugar y ponerlo en el contexto. Con muestras pequeñas, tenemos sesgos de confirmación, sí, así que no nos engañemos tampoco. Where did my pooper scooper go? So, yeah, I forgot to introduce my pooper Se scooper me here. olvidó introducir mi pala This is my pooper de scooper for caca. cleaning shit that Esta es massage mi therapists pala say. de caca para limpiar la mierda que dicen los masoterapeutas de repente. Hence Y the soy tiara el and hada necklace and de la the verdad y por the eso tengo esta shirt. tiara. So let's scoop up a little poop here. Entonces, recojamos un poco de esta caca. Look at some of these things, some of the shit that massage therapists say. Algunas de estas cosas que dicen los masoterapeutas. Uno, Circulation. circulación. And, when you hear about the benefits of massage, Cuando hablan sobre los beneficios de la masoterapia, una de las primeras cosas que van a oír es que mejora la circulación, ¿cierto? even without looking at any research, Incluso sin ver la información, pensemos al respecto. Y aquí es donde comienza el pensamiento crítico. so the circulatory system's a El sistema circulatorio and in this es un model, circuito we cerrado have essentially a fixed y en este volume. momento tenemos un volumen fijo de sangre. When we say it improves circulation, Cuando mencionamos la what do we circulación, mean by that? ¿a qué nos referimos con eso? Nos referimos a que Well, va más rápido. blood to move faster. ¿Qué hace que la sangre vaya más rápido? ¿El corazón tiene que bombear más rápido y más fuerte? ¿Esto pasa cuando algo pone... Okay, so the blood is not moving faster. If we want blood to move La, faster, la sangre no se mueve más go rápido. take a run, go O take a sea, walk even. But si tienes la sangre más rápida, corre, camina, pero no te acuestes en una camilla para que tu sangre vaya más rápido. so does it mean that there's more blood? ¿Significa entonces que hay más sangre en un lugar en particular? Runner, if you massage their legs, is there more Si hacemos un masaje a un corredor, ¿hay más sangre en los músculos, en las piernas? let's think about that. Pensemos sobre esto. When we massage their legs, Cuando masajeamos las piernas, como ejemplo, and podemos, that's a visual evidence that capillaries in the skin tenemos are una información visual, evidencia visual de que hay más sangre en la piel y en los capilares de la piel. if there's more blood ¿Pero qué in significa one esto? Hay place más sangre en un and a lugar closed system y and tenemos un fixed sistema volume, cerrado y un volumen there's fijo, gotta be less entonces in tiene que haber one menos place. sangre en otro So lado. where is that blood coming from? Entonces, ¿de dónde viene esta It's sangre? probably coming from nearby muscles. Viene So we're probablemente diverting blood away de from the muscles los and músculos, la into the estamos skin. sacando de los músculos y llevándola Is a la that piel. increasing circulation? Eso es Temporarily aumentar la increasing circulación skin, but not temporalmente to a la piel, muscles. pero no al músculo. So, when you start thinking about these things, it's like, Cuando pensamos sobre esto, decimos, oh, ahora sí tenemos let's problemas. think about this a little further. Y pensemos un poco más en esto. Agree with what Esto we know está en about concordancia con lo que sabemos nervous system. del sistema nervioso simpático y parasimpático. Sympathetic nervous system, El the fight or sistema flight, simpático, el diverting blood away huir from the skin, o pelear, and la those piel, organs la to sangre se va de la muscles to piel prepare for y flight. se va a los músculos para prepararse para arrancar. In the parasympathetic nervous Y en el system, when sistema that parasimpático, cuando domina, blood is diverted la away from the sangre muscles se and va de los towards músculos organs hacia los órganos like the internos skin. And when y la somebody's piel. lying on our table and we're Cuando massaging alguien está en nuestra camilla, just for a few minutes, aunque sea por unos minutos, esto suele ser una So, experiencia de relajación. but it doesn't agree with the idea that we're increasing Esto no está de acuerdo con la idea de que estamos mejorando la circulación. to the claim that Mi respuesta a la afirmación de que el masaje mejora la circulación, mi respuesta es, ¿qué importa? ¿A quién le importa? En 28 años nunca he tenido un cliente que me diga que me piden su hora para mejorar su circulación. Así que adiós, lo descartamos y no vamos a perder nuestro trabajo. Tranquilos. So,
Here's one that may be a little more important. Aquí hay algo que quizás puede ser un poco más importante y difícil de tragar para algunos, la fascia. So in the United States, En over los the Estados Unidos, en los últimos 20 años, massage therapists have been los masoterapeutas se enamoraron de la fascia y hay una gran industria que enseña cómo elongar y romper adhesiones en la fascia. and it might seem like a good idea, but again, let's think about this a little Y bit. parece ser una buena idea, pero pensemos al respecto. First of all, are we talking about superficial fascia or deep fascia? ¿Estamos hablando de la fascia superficial Because the o la superficial profunda? fascia and the deep fascia are two totally different critters. Porque estas son cosas completamente I'm not gonna get distintas. into details of that, but No voy a entrar en detalles, fascia is mostly pero la fascia superficial, of adipose tissue, and I don't think there's any compuesta por therapeutic tejido value adiposo, y no creo que haya showing valor terapéutico blubber. So, en mover but la I think grasa. people are mostly Así que creo que la mayoría de las deep fascia. personas están pensando en la fascia So profunda. what's the function of Entonces, fascia? ¿cuál es la And there's two función main de la functions are fascia? one, to contain Y son and de contener transfer forces. y So, transmitir fuerzas. you know, if it, it contains and separates structures Contiene y separa estructuras. Y ahora estoy pensando un poco más en músculos, pero si quisiésemos contener algo, entonces lo que piensan los terapeutas y los pacientes es que se puede elongar o deformar la fascia y otra cosa es que se pueden romper adhesiones. Esas son dos ideas importantes. Entonces, pensemos un poco sobre la fascia. Si tuviera un galón de fluidos y quisiese contenerlo, probablemente escogería un contenedor rígido o semirrígido. Ese sería el más eficiente. No, no usaría pegamento porque no es muy bueno para contener. Entonces, esta función de la fascia no está de acuerdo con esta idea de que es elongable. Y otra función es transmitir las fuerzas. Y cuando las células musculares se contraen, la fascia que las encapsula la contienen y eso es lo que transmite la fuerza y hace que se mueva. Si, si yo tuviera un peso y quisiera moverlo, necesitaría como algo que se pudiera elongar y mover, porque si lo tiro se va a elongar, no va a mover este peso, ya que no está transmitiendo mi fuerza, la está absorbiendo. Si quisiera mover un peso pesado, le pondría una cadena, una cuerda, algo que no se mueva para poder mover, algo fijo que no pudiera moverse y que transmitiera la fuerza. Esta función de la fascia no está de acuerdo con esta idea de que se elonga. Vamos a hablar también un poco del síndrome compartimental y esto es uno de los mejores argumentos frente a la idea de que podemos elongar la fascia. Este síndrome está compuesto por lugares en el cuerpo que son compartimientos en el antebrazo o en las piernas, especialmente donde hay grupos musculares que están rodeados de fascias fuertes y cuando alguien se lesiona, y esto pasa en los corredores, que ellos suelen tener el síndrome compartimental agudo, que es respuesta a una lesión aplastante. Lo que sucede es que dentro de este compartimiento, esta lesión se inflama al punto de que la fascia la retiene firmemente, la comprime. Y esta es una emergencia médica, la gente puede perder la pierna y es bastante serio. Y la única forma para solucionarlo es cortar la fascia y esto permite que la inflamación se pueda suceder, porque la fascia es bastante dura y elonga.
en un periodo de horas con esta presión constante, ¿tiene sentido entonces que nosotros al masajearlo va a cambiar esto en un par de minutos? No. Y se volvió a poner este estudio en los links, pero hay un video en YouTube sobre la interfase sin fricción. Nuestra piel se desliza sobre el tejido que está debajo y algunos investigadores escribieron al respecto sobre esta interfase entre la piel y el tejido subyacente que no tiene em, movimiento, que no podemos agarrar la fascia que está abajo y elongarlo. Pueden deformarlo si la empujan, pero es temporal. Y cuando pensamos al respecto no tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la información? ¿Cuál es la información? Entonces, bueno, algunos masajistas están muy fijados con la fascia, pero y otros kinesiólogos también, pero wow, hay un montón de evidencia al respecto, pero si lo observamos, nada de esta evidencia, nada, nos muestra que podemos generar este efecto sobre la fascia. Hay algunos estudios, uno por Jeffrey Bob, y les voy a entregar los links, no se preocupen, que demuestran que se puede reducir la recurrencia de adherencia con un masaje. Pero sabemos que podemos romper fibras de colágeno durante la etapa de remodelación y los cirujanos nos van a permitir entrar después de una cirugía y mover los tejidos para que no tengan adherencias. Hay dos fuentes importantes y buenas sobre la fascia. Uno, un estudio por Keld. Este estudio fue realizado en 1992 y en este estudio creo que se llama el efecto de la terapia manual en el tejido conectivo. Él ve la estructura de la fascia que está compuesto por fibras de colágeno y las fibras de colágeno son bastante duras, son firmes. Hizo un experimento en donde ponía presión sobre ellas y las midió y no se elongan. Solo se elongaba justo antes de romperse. Se estiraba, se estiraba, se estiraba y ¡pum! De repente se rompía. Y en este punto hay mucha presión, que en realidad no vamos a poder hacer con nuestras manos. Y si pudiésemos, un ser humano consciente no lo toleraría. Así que no podemos elongar la fascia. En el sitio penscience.com, que les mencioné, tiene un estudio, una revisión sobre la investigación en la fascia y habla sobre los distintos planos de investigación y lo que nos dice y lo que no nos dice. Son excelentes recursos, pero no tenemos evidencia de que podamos estirar la fascia o romper adherencias. No haría sentido. ¿Por qué querríamos hacer esto? Y si pudiésemos elongar la fascia, ujú, no, no lo vamos a hacer. Hoy, pero las personas dicen, siento un cambio. Sí, claro, yo sé que sientes un cambio. Y creo que la pregunta que hay que hacer es, si no podemos elongar la fascia, ¿qué estamos haciendo? Es perturbante, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo? Piensen en el sistema nervioso. Acá hay algo que sí podemos decir con un grado de confianza y apoyado por lo menos de 150 años de investigación. Y esto sí que tiene investigación, que tenemos un cerebro y una médula y nervios periféricos y algunos van hacia la piel. Y cuando ponemos nuestras manos en una persona,
Esto va a estimular los terminales nerviosos y va a transmitir impulsos al cerebro. El cerebro los procesa, manda impulsos y genera cambios, donde disminuye la frecuencia cardíaca, la respiración, los capilares se dilatan y se baja este tono de dolor y de tensión. Esto sí se sabe. Y no sé por qué los masoterapeutas están tan obsesionados con la idea de que están modificando la fascia. Yo creo que lo que estamos haciendo es más increíble, ya que estamos tocando la piel y nos comunicamos con el sistema nervioso de la persona, con el cerebro. Y el cerebro está generando cambios, y estos cambios vienen desde de dentro de la persona, más que de nosotros. Puede doler en el ego para algunos, pero me parece fascinante. This neurobiological explanation Esta explicación neurobiológica much much more plausibility, and the details em, tiene más credibilidad y los detalles hay mucho que no lo sabemos aún, pero no hay problema. Una de las cosas de estar comprometidos con la verdad y de comprender la verdad y de cómo funciona el cuerpo realmente, más que aferrarnos a nuestras fantasías de cómo funciona o cómo debería funcionar. Genera incomodidad. Creo que como seres humanos queremos saber, queremos respuestas y es incómodo vivir con ambigüedad. Pero si vamos a ser honestos, hay que aceptar, tenemos que aceptar que a veces no tenemos una respuesta. Puede ser difícil para algunas personas rendirse y entregar sus creencias, rendirse a las creencias. Yo me acuerdo cuando la identidad está alrededor de una creencia y uno se da cuenta de que esa creencia no es lo que uno pensaba, es difícil. Pero nuestras ideas, nosotros no somos nuestras ideas. Y comprendemos eso, que nuestras ideas no son nuestra identidad. Se vuelve más fácil de esa manera entender esto. Y cambiar, y es liberador porque ya no tenemos que estar casados con una explicación en particular. Toma un tiempo sentirse cómodo con esta ambigüedad, pero una vez que uno lo logra, está bien. Si yo despierto mañana que todo lo que pensaba sobre lo que hacía estoy equivocada, en el pasado yo entraba en pánico, pero aquí está el asunto. Cuando llego a mi consulta y mis clientes se sienten mejor, tienen menos estrés, tienen menos dolor, se mueven con más facilidad, algo de lo que hizo funcionó para ellos. Entonces lo veo desde esta manera. Como pienso al respecto, puede no ser correcto, pero aún así tiene su efecto. ¿Qué podemos decir entonces, ya que hay tan poca evidencia? Y la evidencia no es ambigua. ¿Qué podemos decir entonces? In terms of the research, the En most términos de la investigación, la evidencia más robusta nos dice que el masaje puede disminuir los síntomas de ansiedad y depresión. Si trabajan con corredores, podemos decir, wow, eso está bien, pero ¿qué tiene que ver esto con el running? Los corredores no son máquinas de carreras, son seres biopsicosociales. Y el que esté prestando atención y trabaja con corredores va a ver que un corredor me dijo, si peleo con mi novia no corro bien. Y antes de una competencia, eso es un factor importante.
si alguien se siente con confianza o no. Estos factores biopsicosociales son importantes y lo que genera estos cambios probablemente también genera otros cambios. Sabemos que en algunas personas puede reducir el dolor y eso también es temporal y puede tener un valor. Hace que las personas se sientan mejor. A las personas les gusta. Si tuviéramos que abandonar lo que decimos, las personas todavía tendrían, harían sus masajes porque los hace sentir mejor. Hay cosas que, hay beneficios percibidos que no están apoyados por la evidencia necesariamente y algunos son contradictorios, pero las personas tienen cierta percepción del beneficio. Y no quiero incentivar estas ideas falsas y que piensen todos que necesitan tener estas ideas para poder, o que necesitan un masaje para poder funcionar mejor. Pero los corredores me dicen que su recuperación es más rápida con un masaje, o que si lo hacen de manera regular en el tiempo, ven que tienen menos lesiones. Y no voy a aseverar que eso pasa con el masaje, pero ellos perciben ese beneficio. Y si alguna de las investigaciones lo contradice, si ponemos a alguien en un laboratorio y hacemos que levanten pesos 50 veces y algunos tienen masaje y otros no, la investigación en los laboratorios tiene valor, pero no necesariamente refleja las situaciones de la vida real. Y a mí me encantaría ver más investigación realizada en el campo. Como les dije, a veces la investigación contradice lo que observamos, como las investigaciones en un laboratorio y en un campo son muy distintas y los resultados también son distintos. Y esto sería quizás una buena dirección para los masajes deportivos. La mayoría de los masoterapeutas no le han enseñado de leer investigación y ven un paper y se asustan un poco. Y uno de los mensajes que quiero entregarle hoy a los masoterapeutas es que la investigación puede ser accesible, no debe darnos miedo, no es de miedo. Y la ciencia es mejor que inventar cosas. Eso es uno de mis lemas. Uno comienza de a poco. Uno encuentra un paper. Hay un estudio que no es muy largo, no es tan difícil. Hay muchos conceptos técnicos. Sáltese la parte de los conceptos técnicos. No se preocupen de lo que no comprenden. Busquen lo que sí comprenden. Y aquí es una nota importante. No salten a las conclusiones, porque las conclusiones pueden ser confusas. Y en ese estudio, la forma que utilizaron el lenguaje de las conclusiones va a llegar a una conclusión errónea. Pero lean las cosas que están dentro del estudio que entienden. Y después estudien más, vean más y vuelvan a leerlo después. Start losing my train of thought. Estoy But anyway, perdiendo mi idea del pensamiento nuevamente. Estas son las formas en las que podemos salir de esta crisis y volver a entrar a un espacio más profesional. Quiero decirles que sí mejora, aguanten si se están estresando porque les puedo decir que pueden encontrar a alguien que los ayude y que los guíe, pero hay luz profesional después de esta crisis existencial y es mejor, es mucho mejor. Quiero decirles que no están solos. Está bien decir no lo sé. Los
clientes hacen preguntas y antes tenía respuestas para ellos y ahora no las tengo, pero ¿saben qué? Tenía miedo de que pensaran que era tonta y ellos en realidad agradecen mi honestidad y agradecen mi compromiso de darles la información que sé, más que inventar lo que les digo. Esto es todo lo que tengo que decir hoy. No necesitamos evidencia para apoyar lo que decimos. Se apoya por sí mismo. Trabajo con muchos corredores y es entretenido y lo agradecen mucho. Les da confianza y hacemos a las personas felices, así que eso es todo lo que tengo que decir. Y si hay alguna pregunta, por favor, me las pueden Beautiful, hacer. Alice. Sorry, I'm just And you can swaying. also contradicting. Oh yeah, definitely. What's that? I'm just swaying along to Michael's "You Are Not Estoy, Alone" because you said that, and it just made me mm, start thinking, "You are empecé, not alone." Maybe we can sing that at the empecé en end, una by the way. canción, la de Just Michael randomly. Jackson, You Are Not We'll Alone. record that later on, Mara. Okay, just singing to "You Not Alone." We'll put it on there. It'll be beautiful. Amazing, Alice. Thank you so much. Really cool. There's Gracias, Alice. obviously we're going to go to some questions now. Vamos a hablar de algunas preguntas, pero una cosa que está en mi mente es ver a Glenn hundirse, hundirse y hundirse en su asiento y se tapa la cara y dice, oh no, quiero decir muchas cosas, pero me voy a detener. Y cada vez se pone más tenso y más tenso con su barba. Es genial porque la razón por la que me gustas como oradora es que es muy difícil de sentir. Uno, uno no se siente ni atacado ni condescendido por alguien que está usando una tiara plateada y una palita de caca. Y eres tú, no es alguien que lo inventa. Ayuda a que las personas abran la mente. Y Glenn dijo acá, y te estoy usando, Glenn, yo sé que muchas personas piensan esto. Glenn says something like, "I did my Glenn sports." dice, hice mi curso de terapia de masajes deportiva el año pasado y ahora me entero de que era todo mentiras. Y esto quizás podría ser una hipérbole, pero es la sensación de que no tenemos palabras para describir lo que dicen los pacientes, ¿cierto? No son todas mentiras. Muchas personas, muchos masoterapeutas, les molesta esta idea. Yo fui a la escuela en 1991 y mis instructores hicieron lo mejor que pudieron con la información que ellos tenían en ese momento. Y busqué los mejores instructores que pude. Y ellos eran los mejores disponibles. Pero con el tiempo aprendimos cosas nuevas. Y eso pasa con la ciencia, nos adaptamos a la evidencia. Muchas personas se enojan, pero esto es lo que yo pienso. En este punto tenemos internet, es fácil obtener información y las escuelas en este punto, no hay una excusa para que ellos enseñen información no actualizada. Creo que no sé cómo es en otros lugares, pero en los Estados Unidos, sé que bueno, en Canadá tienen un currículo mucho más estricto, es más largo, pero sí, todavía es el viejo oeste en los Estados Unidos. Creo que algunos de los alumnos sí tienen este derecho de sentirse estafados, pero encuentran a las personas que están intentando de dilucidar esto y ninguno de nosotros va a estar en lo correcto. En la ciencia nadie tiene la verdad absoluta, pero quizás con el tiempo podemos estar menos equivocados. Y le voy a decir a la gente, no digas algo porque yo te lo dije, yo te voy a mostrar mis fuentes, pero verifícalo tú mismo, no aceptes lo que yo digo, anda tú a leer el estudio y compréndelo. Y voy a discutir con todos. He estado cara a cara con personas con doctorados
Y lo importante es que no necesitas un doctorado para entender esto. Hay que tener una capacidad mental y las ganas de invertir el tiempo y el esfuerzo de aprender. La investigación y la literatura no es algo que se aprende de la noche a la mañana, el pensamiento crítico no es de la noche a la mañana, es algo que se desarrolla con el tiempo. Y a veces he tenido terapeutas jóvenes que me dicen, he estado practicando 6 años y me estoy aburriendo. Y yo les he dicho, yo llevo 23 años y cada vez se vuelve más interesante. No puedo ni dormir de todo lo que leo y que me emociona. Y, y pensar menos del tejido y más del sistema nervioso, wow, es fascinante, es increíble. Y el sistema nervioso puede responder de manera instantánea. La fascia no hace eso. Una persona puede ir de estar muy tenso a muy relajado en un concepto de minutos. Esto es increíble. Y les digo a las personas, si esto no te asombra, no estás prestando atención. Estás a 3 neuronas de su cerebro cuando haces un masaje. Imagínate, piensen en esto. Estás conversando, tocas su piel y conversas con el cerebro de la persona. Siento que estoy en una charla TED, estoy impresionante, veo los rostros de las personas y deberías estar en un escenario. ¡Wow! Es excelente información. A lot of us take for granted. I mean, I know that my Yo sé que sounds like some spiritual thing, but I know that the process of, I don't know, for me maybe it was easier, but I para can mí appreciate quizás fue más simple, because pero I'm kind of a bit skeptical by nature yo anyway. soy un poco escéptico por naturaleza, pero naturalmente dudo todo de lo que me dicen. Por eso quizás fue fácil para mí, pero puedo comprender que la pasión de alguien para estudiar esto no es como que de pronto uno piense, voy a... hay una empatía natural, un deseo de ayudar. Y ese contacto es importante. Esa pasión que le ponen a lo que haces. Hay personas que te enseñó podría ser quizás tan apasionado como tú y educar y querer ayudar a los estudiantes. Puede dar un poco de miedo. Primero hay enojo y después depresión, pero siempre estoy dispuesto a ir formas más rápidas para que las personas puedan procesar esto y decir, ok, puedo seguir haciendo esto. Creo que una de las cosas más importantes es que vas a seguir haciendo lo que haces, no vas a cambiar nada de lo que haces, vas a usar las mismas técnicas, el mismo ritmo, las manos en contacto, la misma comunicación, todo, solo que ahora sabes cómo funcionas y sabes qué funciona mejor. ¿Tienes consejos de cómo podemos ayudar o cómo podemos evolucionar de manera más rápida? Flexibilidad, cultivar la flexibilidad y esta rigidez que hay un punto en donde yo iba a trabajar y me sentía como un fraude y decía, no tengo idea de lo que estoy haciendo y tengo que actuar como si supiera. Y fui, hice lo que hacía siempre y después de 3 días dije, las personas se levantan, se sienten mejor, están felices, hacen lo que quieren, o sea, obtienen lo que quieren, entonces obviamente lo que estoy haciendo está bien. Es una forma en la que es como yo pienso al respecto que tengo que desechar este pensamiento. Y eso es lo que me ayudó a seguir adelante. Lo que estoy haciendo está bien. No estoy segura de lo que estoy haciendo, pero voy a aceptarlo. Y cultivar esto, de que no se trata de mí.
No se trata del terapeuta. Nos aferramos a estas ideas y es puro ego, creyendo que hacemos esto y piensen en el cliente. Es sobre esa persona. Nosotros estamos ahí para servirle y si nos mantenemos enfocados en esto, esto va a entregar nuestro compromiso. No es de mí, es sobre mi cliente. Y creo que esto ayuda mucho. Y creo que la mayoría de los masoterapeutas quieren hacer el bien. Esta idea del consentimiento informado, tengo que darles información acertada si es que ellos quieren darme su consentimiento informado. Mantenerse enfocado en el cliente más que en nosotros es importante. Y creo que cuando entramos en estos argumentos sobre qué sucede bajo la piel, podemos perder la idea de esto. Pero lo más importante y la persona más importante siempre es el cliente. It's great stuff. Yeah. There's Just have faith, find somebody who's been through it and let them nurture you. it's a topic I definitely want to bring up and try to Es un address with all tema que quiero hablar con todos los oradores porque no es solamente el masaje, aplica para toda la terapia manual doctors, osteopaths, y los the quiroprácticos, ideas osteópatas, professions were con, formed s- on, con bringing ideas con las que personas se formaron. professions have had to move on. So Todas estas profesiones han tenido definitely que get back to evolucionar Q&A session. y Alex, esto lo vamos a hablar definitivamente después. ¿Vas a estar para la sección de preguntas y I think respuestas, it'd Alex? be interesting to hear other people's perspectives as well. Sí, creo que va a ser muy interesante esa sección. And it is not just massage therapists. I mean, when I'm saying, I kind of direct when saying to massage therapists Cuando because I'm talking about massage. hablo de esto, del masaje, pero lo que estoy diciendo es aplicable para kinesiólogos, quiroprácticos, doctores, Occupational therapists, terapeutas ocupacionales. are going Todas las profesiones van en esta dirección. That's what I mean. I Se think aplica. we're in a great place to end Estamos en un positive note. gran lugar para terminar con una nota positiva, para que están observando, porque lo que hacemos, estamos haciendo que vemos en el reino animal el poder del tacto, del contacto. Como les dije un poco cínicamente, uno no ve a los monos manipular las vértebras o poner los hombros a la misma altura y mover el cráneo. No, esto no ocurre. Sabemos que el masaje ayuda, no sabemos cómo todavía, pero nos estamos acercando. Y nuestra profesión es un poco más fácil para avanzar en este siglo. we have certain restrictions in our scope of practice, Tenemos ciertas restricciones en la práctica, pero dentro de esto tenemos mucha libertad. there's a very broad application. Yeah, I think there's a lot of potential. I think there's a lot of Creo unrealized que hay potential. mucho potencial. And the only way Y la única forma que vamos a comenzar a discutir y a descubrir es que saquemos nuestras cabezas de nuestros traseros colectivos y no nos aferremos a estos pensamientos mágicos. Me encanta cómo dicen las cosas. Piden y piden evidencia y yo era una de esas personas antes. Y, decía, pero ¿cómo si todos están diciendo esto? Y una vez que cambias en esta idea y este pensamiento dices, da, bien. Alice has been fantastic. Alice está siendo fantástica, ha sido increíble y espero tu contribución en la sección de preguntas y respuestas, pero tenemos que prepararnos para el último orador de hoy. Kevin Va Maggs, a comenzar a las 3, que hablamos con él durante el almuerzo, con Kevin Maggs. Esto va a comenzar a las 3 de la tarde. Entonces, nuevamente, si necesitan tomarse un receso, creo que nadie se movió en la charla de Alice.
pero si necesitan ir al baño, tomar un té, ahora es el momento. Here, map of the London Tube on it. Oh, how very nice. So thoughtful. Fantastic. Such a shame. I really was looking forward to getting all the speakers over, particularly you, Alice. But hey, next year maybe we'll do it all again in Brighton. Yeah, I know. I was heartbroken, but whatever. We can do this at least. Exactly. Right, before I let you go, because I'm going to make a coffee for a couple. You're listening to Run Chat Live podcast, putting the evidence back into running injury and performance.